Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Como habíamos comentado ya bastante en la página de Facebook y bueno, por ahí algunos grupos de WhatsApp tenemos en los grupos, vamos a hacer una pequeña introducción al curso que se va a dictar ahora en la uni de ANSYS enfocado a fluidos. No le pongo Fluent o CFX como lo teníamos anteriormente porque bueno, vamos a tomar los dos Solver. Básicamente es la segunda parte del curso. Actualmente ya estamos dando el curso de ANSYS estructural, el ANSYS nivel 1, que es enfocado a todo lo que es sólidos. Que ya por ahí si me preguntan de manera interna, pues les puedo pasar el syllabus y todo. Igual siempre subo el syllabus a la página cuando programamos el curso y todo. Bueno, el curso del que vamos a hablar es ANSYS nivel 2, enfocado a fluidos. Ya saben que el curso se está dando en la uni, específicamente en el InfoUni, que pertenece a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y bueno, el docente soy yo, ¿no? Yo soy Roger Seámanos. Y bueno, vamos a ver más o menos de qué trata el curso. Esta es una presentación que dimos ahora hace muy poquito en el mismo InfoUni, en las instalaciones. Asistieron muchos chicos, pero bueno, igual lo hacemos extensivo porque, bueno, entiendo que por el tráfico, por el horario en que lo dimos, pues hubieron muchos que de repente querían asistir y no pudieron llegar. Así que, bueno, vamos a ver. Básicamente, antes de comenzar es importante hacer una introducción al CFD. De hecho, el CFD, que es la dinámica computacional de fluidos, que es el método computacional con el que se va a trabajar, no es el más exacto, no es, podríamos decir, el que me da el 0% de error. De hecho, existen otros métodos, como de repente por ahí tienen el método analítico, tienen el método experimental. Pero el CFD es el perfecto equilibrio porque no tiene mucho error. De hecho es bastante parecido al analítico, pero me ahorra muchos costos. ¿Cuál es su competencia experimental? Su competencia experimental de repente podría ser un túnel de viento, de repente podría ser pintar los gases, pintar los líquidos para ver cómo se mezclan, etcétera, etcétera. O realizar experimentos a veces costosos y a veces que demandan mucho tiempo. Mientras que mi simulación me puede tardar entre cálculos y recálculos y validaciones unas cuantas horas. Si yo lo hago en escala real, de repente con un túnel de viento o algo, mi experimento puede tardar varios días, incluso semanas, y por ahí que el costo pues sí es obviamente mucho más alto. Entonces el CFD viene a ser el equilibrio perfecto. Básicamente el CFD es el conjunto de métodos numéricos que de alguna manera tratan de obtener una solución aproximada de un escenario de transferencia de flujo, de masa o de calor de un fluido dinámico. Hay, como les había comentado, métodos analíticos, pero bueno, el CFD reemplaza a la mayoría de esto. Ahora, el CFD no es algo propietario del software que estamos comentando. El CFD es básicamente realizarlo en la PC. Así que realmente yo puedo escribir mi propio código. De hecho, hay muchos ingenieros, muchos estudiantes que muy hábiles con el tema de MATLAB, por ejemplo, y escriben su propio código en MATLAB para hacer sus soluciones y luego le ponen ciertas condiciones y resuelven y van a obtener los mismos resultados. La diferencia está en que realmente, si nosotros lo extrapolamos a ANSYS, podemos decir que ANSYS es como si hubiera sido una persona que ha escrito su código en MATLAB, pero con muchas líneas más de las que tenemos nosotros. Si lo pongo en MATLAB serían pues unos cuantos cientos, miles de líneas, muchas condiciones, y aparte me da una interfaz gráfica en donde yo puedo revisar mis resultados. O sea, es un tema a gran escala. Pero si lo quiero entender a muy pequeña escala, pues sería como que yo mismo ponga mis códigos en MATLAB y prepare un software para resolver mis problemas. Básicamente esto es el CFD. Ahora, hay muchos métodos de trabajo. Tenemos métodos de elementos finitos, método de diferencia finita, método espectral, y bueno, de hecho con cualquiera de estos yo puedo solucionar un trabajo de fluidos. El tipo de software, o bueno, el tipo de método que va a utilizar ANSYS, al menos en Fluent y en CFX, que es en donde vamos a trabajar, es un método de volúmenes finitos, se podría denominar. Los volúmenes finitos básicamente cogen el volumen de control. De hecho, como puedo ver aquí, tiene pequeños cuadritos. No es como el de elementos finitos. El de elementos finitos, recuerden que hacía la malla y realmente lo que cogía no eran los cuadritos sino los puntos. Ahora, en el tema de volúmenes finitos, ya cojo los bloques.
cojo todos los bloques y cada uno de esos bloques me representa un volumen de control y yo analizo bloquecito por bloquecito y luego se extrapola a todo el fluido. Este caso en particular, ¿cuál es? Elemento finito, diferencias finitas, espectral. Bueno, es un caso muy particular de las diferencias finitas. Entonces, utilizando un volumen de control es el método con el que va a trabajar ANSYS, y de hecho la mayoría de software que trabajan el tema de fluidos lo trabajan así. El método de trabajo de ANSYS es utilizando el Fluent o utilizando el CFX de esta manera. Nosotros en el curso vamos a utilizar estos dos, Fluid Flow Fluent o Fluid Flow CFX. Como ven, me pide las mismas cosas. De repente, para los que ya han llevado el estructural lo reconocen más o menos. Bueno, en el estructural, por ejemplo, normalmente no teníamos la malla fuera del setup, ¿no? Normalmente pues la malla estaba dentro. ¿Por qué se da esto? Bueno, vamos a separar esto principalmente en 4 grandes secciones o 4 grandes bloques. El primer bloque sería la definición del estudio. El segundo, la solución. El tercero, presentación de resultados. Y bueno, siempre es bueno una validación final. La validación puede ser realizar el mismo estudio de repente con una malla diferente, de repente con un método matemático diferente, o contrastar las respuestas versus una lógica, o si tengo la opción de hacer un experimento genial o un experimento, etcétera, etcétera. Pero bueno, yendo un poquito a desmenuzar cada uno de ellos, la definición del estudio. Básicamente, primero yo elijo si voy a trabajar con Fluent o con CFX. La geometría, la geometría la puedo hacer en Design Modeler, en Space Climb, que son los que le pertenecen ya a ANSYS. A partir de la versión 17 ustedes pueden encontrar estos dos software. O también lo puedo importar desde SolidWorks, Inventor, Rhino, etc. Y de hecho yo puedo importar uno hecho en cualquiera de estos y hacerle algunas modificaciones utilizando el Design Modeler o el Space Climb. Estas opciones las vamos a aprender ya en el curso. Normalmente para temas avanzados, para geometrías muy grandes, es lo que voy a hacer. Voy a traer uno del CAD que mejor se me acomode, normalmente SolidWorks, que es el más versátil. Y bueno, utilizando el Design Modeler lo voy a acomodar para poder realizar mi trabajo de fluidos. Continuando, tenemos la malla. ¿Por qué la malla está separada del setup? Bueno, lo que pasa es que aquí la malla se vuelve incluso un poco más importante de lo que ya era en un tema estructural. La malla va a utilizar criterios bastante avanzados, vamos a utilizar recomendaciones que nos hace el fabricante, que nos hacen algunos teóricos del método de diferencias finitas para mallar el cuerpo, el área de trabajo, y además aquí es donde nosotros indicamos las zonas en donde posteriormente se van a aplicar las condiciones de frontera. Aquí yo le indico cuál es la cara por la que entra el fluido, por dónde sale, cuál es una pared, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el setup. En el setup nosotros establecemos todas las condiciones del estudio. Le digo, aquí hay cierta presión, aquí hay cierta temperatura, este es agua, este es aire, este es acetona, este es aceite, este es etcétera, etcétera. Y bueno, le doy las ecuaciones a considerar y elijo mi solver matemático, ¿no? ¿Con qué tipo lo voy a hacer? De repente con simple, con couplet, con simplex, etcétera, etcétera. Dependiendo de mi tipo de estudio. Que bueno, luego lo vamos a ver mejor desglosando uno de ellos. Bueno, luego está la solución. La solución básicamente nosotros tenemos que revisarlo. No es que hagamos mucho aquí, solo le damos solve. El programa comienza a calcular. Y bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos a ciertos criterios de solución. Por ejemplo, que todas las variables que me interesan converjan, que no haya divergencias muy extrañas, que tenga entradas y salidas, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente la presentación de resultados, donde vemos resultados 2D, resultados 3D, si hay cambios de presión, cambios de densidad, de flujo. Hacemos algunas animaciones sobre el comportamiento de variables, e incluso también tenemos opciones de hacer variaciones en el tiempo. Si quiero que mi estudio sea en estado permanente, es decir, donde el tiempo no me importa mucho, sino que es continuo, las variables son continuas, entonces yo básicamente quiero saber cómo están las demás variables. O si quiero que sea a lo largo del tiempo, de repente es un recipiente que no tenía el fluido y comienza a ingresar el fluido, quiero ver cómo le afecta la temperatura del ambiente, cómo trabaja con el entorno, por dónde comienza a botar el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo vemos en presentación de resultados para
de alguna manera poder presentar nuestro trabajo y básicamente nosotros también darnos cuenta de cómo se está comportando. Ok, bueno, este es el syllabus con el que vamos a trabajar. Tenemos acá el primer tema va a ser un análisis en 2D. Básicamente porque es un poco más sencillo que el 3D, es un poco más versátil, es un poco más rápido, pero recuerden que el 2D se aplica solo a ciertos casos, ¿no? Ciertos casos en donde yo puedo considerar que el tercer eje es despreciable para mí, de repente es una longitud muy grande o no hay variaciones en ese eje y quiero analizar una sección media muy importante. Luego veremos en un 3D, por ejemplo acá les he puesto un intercambiador. Ya en el intercambiador de calor ingresa fluido por acá una temperatura, otras temperaturas. Y bueno, básicamente estamos creando varias regiones de fluidos. Luego haremos un tema de Venturi para poder compararlo con la realidad. Aquí es un CAD de 3D de un solo fluido. Vemos los resultados tipo vector, tipo contorno, que nos permite visualizar aquí todo lo que es la facilidad de trabajo. Tenemos el tema de las animaciones. Aquí por ejemplo si vemos los streamline me permite ver cuál es el recorrido. Este por ejemplo es un estudio en estado permanente, entonces realmente el tiempo no me importa porque yo estoy considerando que el flujo es constante. Y bueno, al ser un flujo constante pues podemos ver cómo se comporta, ¿no? No hay mayor problema aquí. Ok, seguimos con el syllabus. Tenemos aquí la tubería con bifurcaciones. Aquí pues básicamente lo que yo comienzo a analizar es el tema de las restricciones que tengo. Ya que la geometría va a ser hecha en el mismo ANSYS, yo puedo hacer pequeñas modificaciones, de repente variar el ángulo para ir viendo cómo esto va resultando. Es muy importante que nosotros busquemos siempre nuestro mejor diseño. Quizá acá le hago un redondeo o alguna modificación para tratar de aliviar esta caída de presión. Las animaciones siempre son muy útiles porque me permiten ver pues cómo está. Tengo animaciones de velocidades, animaciones de presión para ver estos puntos débiles. Ok. Bueno, tenemos aquí también para exportar la data. Aquí hacemos una convergencia entre el tema de fluidos y el tema estructural. Es muy importante que hayan llevado primero el nivel 1 de ANSYS estructural para poder hacer este tipo de ejercicios. Por ejemplo, aquí vemos cómo le está afectando. Es como si fuera un túnel de viento para la sección de una ala. Este es el ala que vamos a diseñar para nuestro vehículo, de repente para un superligero, para un pequeño avioncito. Y bueno, veo cómo le están haciendo la restricción. Acá saco los resultados que necesite, de repente variaciones en la presión, en la velocidad, etc. Veo cómo le hace la restricción. Parece bastante bien, ya lo evaluaremos cuando lo llevemos. Pero este viento o este fluido podría de alguna manera afectar a la estructura del ala. Entonces nosotros aprenderemos algunos métodos para exportar estas cargas y llevarlas al tema estructural. Y estructuralmente pues ponernos a revisar aquí el ala, a ver cómo está. Bueno, tenemos algunas deformaciones aquí, pero realmente son bastante pequeñas. El factor de seguridad está por encima de 15. Y si revisamos aquí una pequeña animación del comportamiento, bueno, era lógico este comportamiento, pero sinceramente no veo mayores problemas. La estructura está muy bien. Si estuviera mal, lo recomendable sería pues reforzarla, cambiarle material, de repente ponerle vigas o hacerlo un poquito más grande, etcétera. Y posterior a ello pues ya podríamos volver a hacer la simulación de fluidos, ¿no? Ok, bueno, acá tenemos una comparación. El tema se llama paralelo entre ANSYS Fluent y ANSYS CFX. De hecho, vamos a preferir normalmente el Fluent. El Fluent es un poco más popular que el CFX. Muchos consideran el CFX un tema más para usuarios un poco más amateur, que no tienen mucha data de repente. Y con eso no quiero decir que sea malo, sino que en el Fluent normalmente yo tengo que conocer mucho sobre teorías matemáticas, tengo que conocer mucho sobre métodos de ecuaciones, principalmente un tema matemático para tratar de optimizar mi solución. Mientras que el CFX es mucho más práctico, es mucho más directo y realmente se abarca la gran cantidad de ejercicios que tenemos en el mercado. Así que funciona bastante bien, bastante rápido. Si quiero algo un poco más personalizado, puedo utilizar el Fluent. Pero aquí en este ejemplo vamos a ver cómo el CFX y el Fluent nos otorgan
casi los mismos resultados. De hecho, no es que nos otorguen lo mismo, pero tampoco es que uno me dé de resultado 100 grados y el otro 90 grados. Uno me puede dar 100 y el otro 99.98, una cosa así. Entonces, los resultados son muy parecidos. Sin embargo, la inserción de data a veces varía. Y vamos a verlo aquí, vamos a ver la comparación entre los dos. Aprovecho para mostrarles aquí un poquito el CFX. El CFX normalmente se utiliza cuando el escenario es muy complejo y yo no tengo tanto conocimiento. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero bueno, aquí vemos que el CFX es bastante práctico. De hecho me da algunos datos directos. Por ejemplo, si yo indico las entradas, las salidas, pues de frente me dice entrada A, ok, para adentro, normal A, salida para afuera, normal A. Pero bueno, ya sé que en la realidad de repente el ingreso no es normal a la cara. De repente viene de una esquina, es un ingreso en ángulo. Estas cosas sí me las da el Fluent. El Fluent sí me permite modificar estas cositas. Son pequeños detalles que hacen que el Fluent sea un poquito más profesional que el CFX. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí el siguiente tema, que es una mezcla de varios fluidos. Bueno, en el caso anterior, olvidé mencionarlo, es el mismo fluido, pero está ingresando a temperaturas diferentes. En este caso ya tenemos 3 fluidos distintos. Y de hecho hay un cuarto fluido porque tiene que haber algo en el recipiente antes de que ingresen, no le di vacío. Entonces aquí, por ejemplo, estoy usando el CFX para que se me acelere un poquito porque realmente no quiero marearme mucho con la teoría. Así que utilizamos el CFX con Multiflow. Te indico aquí que puedes trabajar con Multiflow y bueno, vemos qué sucede. Una gran ventaja de ANSYS versus otro software es que ANSYS me permite simular o animar el tema de varios fluidos a la vez. Entonces yo puedo ver cómo está ingresando aquí el flujo de uno de los elementos, el del otro y el del otro sin ningún problema, y ver más o menos cuál es la carga, ¿no? Aquí tenemos en la gráfica de colores velocidades, pero a ver, desactivemos aquí. También tenemos el tema de presiones, temperaturas. En este caso la temperatura era un dato muy importante porque los fluidos estaban ingresando a distintas temperaturas. Entonces más o menos puedo ver cómo se está comportando, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno, estos ya son los pesos pesados que tenemos aquí. Bueno, por ejemplo aquí tenemos es una pequeña presa, lo podríamos decir así. Tengo un recipiente grande, agua, y en el otro recipiente tengo aire. Y bueno, le he indicado que está abierto en las partes superiores, etc. Entonces yo estoy dejando correr el agua. Esta simulación es muy pesada, requiere realmente mucha técnica y como quiero asegurarme con la precisión, está realizada en Fluent. Aquí ya no estoy haciendo un tema de estado permanente, sería un poco ridículo hacerlo en estado permanente porque estoy diciendo que hay un desplazamiento único. Así que lo estoy analizando a lo largo del tiempo. La animación de hecho es espectacular, se ve genial y bueno, nos permite causar un gran impacto, pero aparte de eso el tema de los cálculos se hace muy importante porque a veces es un poco impredecible saber por dónde va a ir, principalmente cuando tengo varios canales. Pero bueno, en este caso el programa lo simula de manera perfecta. De hecho yo he utilizado un escenario bastante pequeño para que no me demore mucho la simulación, porque le he dado bastante tiempo, bastantes iteraciones para hacer las simulaciones, así que los tanques son muy chiquitos y estoy dejando correr el flujo. Pero esto se puede extrapolar a un ejemplo mucho más grande. El detalle es que si lo hacía más grande, pues nos íbamos a pasar toda la clase copiando los archivos y no íbamos a poder revisar mucho. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Y aquí se puede revisar mucho el tema de desplazamientos, si tengo vórtices, si tengo pérdidas de presión en el recorrido, etcétera. Y bueno, el último tema que vamos a ver es un tema ahí de todo lo que es turbulencia. Por ejemplo, bueno, aquí gráficamente no se nota muy bien qué es lo que hay acá, pero realmente esto es una tubería y tenía una válvula media cerrada. Entonces esa válvula media cerrada la he representado aquí con una pequeña obstrucción en la tubería y esto comienza a generar turbulencias. Como lo que yo estoy sacando gráficamente es gráfica de turbulencias, no veo nada aquí porque aquí estaba corriendo laminarmente y acá ha comenzado a generar las turbulencias. Entonces esto de turbulencias es un tema un poquito más complejo y bueno, lo he dejado para el final porque de hecho les voy a ir recomendando leer un poco de teoría durante las primeras clases para que ya al final lo podamos entender mejor. Y el tema de turbulencias es un tema muy importante porque a veces puede generar
lo que en inglés denominamos las cavitations, no me sale ahorita la palabra en español, pero básicamente son esas burbujitas que aparecen cuando tengo turbulencias a gran escala. Entonces estas burbujitas no es que me generen un problema en el flujo, pero sí me generan una pequeña vibración, y esa vibración podría afectar a mi tema estructural, así que sí es importante revisar el tema de turbulencias. Y bueno, es lo que vamos a ver aquí en esta parte final del curso. Ok, bueno, eso es todo el syllabus. Ya saben que el curso está programado ya en la uni. Por ahora, en estas fechas, que bueno, estamos 14 de junio, el curso está todavía en prematrícula, no se ha lanzado oficialmente. Y bueno, dependiendo de la demanda de alumnos, pues se lanzará. Lo más probable es los domingos de 8 a 1, al igual que ANSYS estructural. Pero bueno, igual se pueden acercar al InfoUni, anotar sus datos, piden la hoja de reserva del curso de ANSYS Fluidos y bueno, anotan sus datos y proponen el horario. Hasta ahora los horarios que van tomando mayor importancia o mayor demanda son sábados de 1 a 6 y domingos de 8 a 1. No ambos horarios a la vez, sino un grupo está pidiendo sábados de 1 a 6 y otro grupo domingos de 8 a 1. Entonces, nada, solo me queda saludarlos. Acérquense en cuanto puedan a InfoUni a anotarse para la prematrícula. Les repito que estamos 14 de junio, así que no sé si, bueno, de repente están viendo este video unos meses después. El curso ya se lanzó en ese caso. Y bueno, vamos para adelante. Eso es todo conmigo. Gracias, yo soy Roger Sedamanos y bueno, nos estamos viendo en una próxima presentación.